noches, un gusto saludarlos en la mesa de Cortapisa, bienvenidos. El día de hoy, como ustedes se podrán dar cuenta, tenemos un intérprete. El tema que vamos a abordar es la comunidad sorda, las oportunidades y sobre todo la falta de ellas en Baja California. Nos van a dar testimonio de algunas cifras y sobre todo la intención es que usted en su casa, que nosotros, que quienes tengamos la oportunidad de tratar con sordos día a día, también tengamos la sensibilidad de entender cuáles son sus necesidades. Empresarios, a todas aquellas personas responsables de contrataciones, tomar en cuenta también que esta comunidad es tan productiva como el resto de la población. Le doy la bienvenida a Jaime Emidio. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos, Jaime. Muchas gracias. Claudia Talavera, fotógrafa. Ahorita vamos a platicar el por qué Claudia nos acompaña el día de hoy en esta mesa y el por qué ella se convierte parte también de este programa. Xiomara Moreno, muchísimas gracias por estar aquí. Y Arturo Villegas, quien estará interpretando para Jaime el día de hoy, también bienvenido. Muchísimas gracias. Les decía que me gustaría iniciar esta mesa de Cortapisa, Xiomara, platicando un poquito sobre las cifras generales en Tijuana. ¿Hay o no oportunidades? ¿Es un mito que es muy complicado que tengan acceso los sordos a escolaridad o es una realidad, simplemente la gente no lo sabe? Bien, la situación en Tijuana es interesante porque la cantidad de sordos que existen, según el censo del INEGI del 2010, arroja una cantidad de 3.000 a 4.000 sordos. De acuerdo a las estadísticas, realmente se sobreentiende que la cantidad de sordos es casi el doble, debido pues a la cultura, al hecho de que muchas personas deciden no decir que tienen un hijo sordo, y esto nos abre una puerta grandísima a cantidades de personas. Ahora, cuando estas personas tienen que ir a la escuela, sí existen oportunidades en algunos casos. Algunas de las escuelas en Tijuana tienen intérpretes para las personas sordas que asisten a ellos, pero estamos hablando de que la cantidad de niños o jóvenes que van a las escuelas es ínfima al lado de la cantidad de los que necesitan realmente asistir. Entonces, tenemos grupos de niños vamos a decir más o menos unas 10 escuelas en Tijuana que están prestando el servicio de intérprete y están dando clases de inclusión, oyentes y sordos a la vez. También tenemos los centros de atención múltiple, que es donde se encuentran personas sordas, niños hasta jóvenes, estudiando allí también y se les educa en su propia lengua con tutores sordos. Entonces existen oportunidades, pero las oportunidades realmente están bastante limitadas. Muchas personas no saben a dónde dirigirse cuando tienen un niño sordo, dónde voy para que mi niño tenga educación, dónde se le va a prestar una educación que realmente valga la pena, que no sea solamente tenerlo en la escuela y durante un tiempo y ya cuando él crezca pues salió. No, simplemente ellos necesitan educación que valga la pena a través de un intérprete preparado. Estas escuelas, ahora mismo a través del sistema educativo de Tijuana, están trabajando para mejorar. Hay programas con propósitos muy buenos y esperamos que sigan mejorando. Precisamente esa es la intención de habernos reunido el día de hoy. Más adelante vamos a ver ya un poquito más a detalle cuáles son las opciones para aquellos padres de familia que no lo conozcan. Creo que otro tema que hablábamos fuera del aire, platicábamos con Xiomara, es aquellos padres de familia que con su intención de proteger a sus hijos no les permiten el acceso a la educación. Piensan que de esta forma pues no son susceptibles a burlas y a todo este tipo de cosas. Y para esto me gustaría platicar con Jaime. ¿Quién mejor que él para darnos testimonio de lo que es crecer, de lo que es vivir sordo? Me decías, Jaime, que tú naciste sordo. Sí, es correcto. Yo nací, soy sordo natural. Fui creciendo y pues mi forma de aprender la vida y de vivir es visual, prácticamente. Y me decías también que hay dos formas diferentes. ¿Nos puedes platicar un poquito también sobre eso? Sí, bueno, por ejemplo, yo nací sordo. Lógico, pues yo no escucho, mi forma de percibir la vida es de una forma visual. Las cosas las observo y pues con el tiempo, con el paso de los años, pues tuve que ir formándome a base de palabras, también por ejemplo a base de revistas, de películas. Todo eso es información visual que uno va teniendo hasta cierto nivel. No tiene uno nunca límite, ¿no? Sigue creciendo y con los años va siguiendo aprendiendo. Entonces es muy interesante. Por otro lado,
El otro punto... Pero ¿cómo aprendiste tú la lengua de señas? Que creo que aquí es un punto fundamental del cual hablábamos. Hay quienes tienen la oportunidad de tener unos padres que pueden prepararse, que se los pueden enseñar o que pueden llevarlos a una escuela. No es el caso de todos. ¿Tú cómo aprendiste la lengua de señas? Sí, por ejemplo, anteriormente era muy difícil la situación. No existía clases de señas establecidas. No existían tutores, tampoco pues en las escuelas querían enseñarte a oralizar y era muy difícil. No, el aprendizaje es muy lento, se sufre uno mucho, incluso las cuerdas vocales duelen. Por ejemplo, en la mañana tenemos terapia de lenguaje y pues en la noche, pues imagínate, todo el día estar trabajando en ello, pues nos dolía bastante. Entonces, con el tiempo, al andar conviviendo en este mundo de oyentes, las personas, por ejemplo, veían que el sordo era muy difícil la comunicación con ellos y más yo junto con ellos también. Entonces la gente me empezó a enseñar lengua de señas y al estar viendo que, por ejemplo, a diferencia de la voz, el ver la forma de las señas, el conocer a otras personas de otros países, el ver esta lengua y su cultura, tanto, por ejemplo, ver que hay una diferencia entre la lengua mexicana y la lengua americana, eso pues prácticamente me hizo querer subir a otro nivel. No solamente bastarme en las palabras, sino en un futuro quizás desear beneficiar a la comunidad sorda, por ejemplo, ayudar a los intérpretes también en sus señas. Y todas esas cosas nacen a base de ese esfuerzo. Y lógico, es todo lo que he estado haciendo durante estos años que han pasado. Es un esfuerzo constante. Yo he visto, por ejemplo, que al ir a las escuelas y en el trabajo y las cosas que se realizan normalmente, es muy importante que la gente tenga una oportunidad de trabajo, así como se nos ha dado a nosotros. Y también a algunos alumnos se les enseña y se les educa, y algunos alumnos sordos. ¿Y qué es lo que pasa? Por ejemplo, se le da una oportunidad como a mí, que es mi función en mi trabajo, de enseñar como tutor, para enseñarle a los niños lo que son la historia, la lengua de señas y demás, para que una vez que ellos pasen con los maestros, ya ellos también ayudarles con las materias y todas esas cosas que ayudan. Por ejemplo, lo que viene siendo las materias de geografía y demás, yo estoy a la par con el maestro para que los dos al mismo tiempo ayudemos a los niños y tengan un progreso. Anteriormente, como en mi caso, no existían tutores. De ahora en adelante, entonces ya existen estos programas que han ido mejorando la calidad y la oportunidad. ¿Por qué? Porque los maestros prácticamente pues no tienen el interés de aprender señas. Y por ejemplo, algunos de ellos, por ejemplo, no conocen los neologismos modernos, lo que vienen siendo las firmas o la forma de hacer las señas. Entonces, algunas señas que ya se utilizaban anteriormente ya son obsoletas, se van formando, se van cambiando. Entonces, debe haber esta retroalimentación continua para que esta lengua que nosotros vamos conociendo con el tiempo vaya ayudando con las nuevas generaciones, impulsar a estos jóvenes y la educación, en este caso, pues se mejore. Entonces los maestros también constantemente tienen que estarse actualizando para poder enseñar a los jóvenes el cambio en las señas. Jaime, la adolescencia es una etapa extremadamente difícil para todos los jóvenes, para todos. Sabemos que de repente les amanece la luna volteada y están de buenas o de repente están de malas. ¿Qué es para ti? ¿Qué fue para ti como adolescente? ¿En algún momento te cuestionabas o es aquí en qué momento de tu vida tú decides dedicarte a ayudar a los demás? Sí, recuerdo, pues anteriormente yo no tenía conocimiento de nada, ¿no? Mi mamá, por ejemplo, me aconsejaba muchas cosas y ello fue un beneficio muy grande para yo poder protegerme de las malas influencias. Conforme va pasando el tiempo, pues lógico, pues uno va teniendo el beneficio de algunos otros amigos para tener una mejor forma de vida. Eso yo veo, por ejemplo, ahorita con los jóvenes. Los jóvenes no tienen guía. Y yo digo, bueno, pues dicen, yo tengo, sufro y tengo estas sensaciones y siento un coraje. Y a veces, por ejemplo, les preguntan a los padres. Yo recuerdo, por ejemplo, anteriormente que hablábamos sobre un tema de sexualidad, sobre educación sexual. Y los padres no sabían ni siquiera cómo comunicarle y decirle qué es lo que pasa. Entonces, lógico, como sus padres no están entonces dentro de lo que viene siendo el aula de clase, nosotros les enseñamos sobre las enfermedades sexuales y los aspectos sexuales.
otra, por ejemplo, la cuestión del tabaco y el fumar. Entonces, a veces, por ejemplo, les da miedo que les hablen de esos temas, y los padres incluso piensan que los hijos que los van a pegar y demás. Entonces, cuando llega la situación, nosotros es importante educarlos, porque eso le puede generar otras enfermedades, lógico, la información regular como el cáncer y otras enfermedades que pueden ser. Este tipo de educación hay que impartirla. Entonces así es como yo he visto la necesidad en sí. Debe de ser maravilloso tener la oportunidad de caer por casualidad o por la guía de un padre de familia en un aula con Jaime, pero ¿cuántos y cuántos jóvenes o niños, Xiomara, existen que no tienen esta oportunidad, que viven con padres que incluso no hablan la lengua de señas? Entonces, ¿cómo o qué están haciendo, qué está haciendo Prosor para que llegue esta información a los padres de familia, que sepan que existen aulas, que existen oportunidades en donde sus hijos pueden recibir esta educación? Sí, pues mira, Prosor, como programas de orientación al sordo, trata de servir como puente comunicativo entre las personas sordas y las personas oyentes, incluyendo obviamente las familias. Pero no trabajamos solos. En Tijuana hay más asociaciones que tienen específicamente un trabajo muy importante. Y en el caso de los padres está la asociación ACPES, que es la Asociación de Padres con Hijos Sordos, y velan específicamente por la educación. Una cosa primordial en el caso de ellos es precisamente educar a los padres en su lengua, para que puedan ayudar a sus hijos a crecer y hacerlos independientes, como en el caso de Jaime. Él mencionó a su mamá, él nos contaba precisamente de que su mamá es quien utiliza la lengua de señas en su casa, y eso ha servido como un lazo entre ellos dos para mantenerse unidos. Igualmente hay otra asociación que es la Organización de Sordos Baja Californianos. Ellos se encargan específicamente del sordo, están orientados directamente a educar y empoderar al sordo para que ellos aprendan sus derechos, sepan defenderlos y obviamente también sus responsabilidades. Y a la par también se encuentran otras asociaciones como APSOR, que es Asociación en Apoyo al Sordo en Tijuana. Ellos brindan la base lingüística del sordo, del niño sordo que no sabe señas. Ellos les enseñan, les ayudan a estos jóvenes sordos a aprender su propia lengua, y los van educando para que ellos puedan estar junto con los oyentes, estar incluyéndose junto con los oyentes. También obviamente pues junto con estas asociaciones se encuentra la Asociación de Intérpretes de Baja California, que pues obviamente, como lo dice su nombre, velan por el crecimiento del intérprete en esta área. Pero en este caso me decías que la cantidad de intérpretes es extremadamente limitado, sobre todo comparando con las cifras de sordos que existen. Definitivamente. Estamos hablando, mencionamos un número ahora, según el INEGI son 4,000, vamos a pensar que esos son, aunque son muchos más. Y en México completo, ahora mismo, certificados, existen 44 intérpretes. Y están, obviamente, por todo el territorio mexicano. En Tijuana existen 4 intérpretes certificados solamente. Estas certificaciones obviamente son temporales, así de que pues sabemos a qué nos enfrentamos dentro de poco. Sabemos que la capacitación del intérprete es algo muy importante. Prosor está trabajando, al igual que la Asociación de Intérpretes, en capacitar a los intérpretes, prepararlos, educarlos, exponerlos a situaciones que los van a hacer crecer, a desarrollarse profesionalmente, porque nuestro propósito es servir, dar un servicio de excelencia al sordo. Ellos se merecen eso, obviamente, y porque necesitamos más intérpretes para suplir la necesidad que el sordo tiene, no solo en Tijuana, sino en todo el territorio mexicano. Muchísimas áreas de oportunidad. Vamos a hacer un corte comercial en Cortapisa. Tenemos mucho más sobre el tema de sordos, la oportunidad que tienen y la falta de ella. Regresamos.